Ya pasaron 4 minutos de las 9 de la mañana, abrimos la segunda mitad de Noticias a las 8. Volviendo a lo que dejó la presentación del presupuesto por parte del presidente de la Nación ayer en el Congreso. Vamos a analizarlo junto a Sergio Berenstein, conductor del Tornillo, analista político. Buen día, Sergio, ¿cómo va? Hola, Damián, ¿qué tal? Muy buen día, un placer. Igualmente. ¿Qué sensación te dejó? Nosotros mencionábamos al principio, fue más un discurso político que un discurso económico, más allá de que era la presentación del presupuesto. Efectivamente, fue un discurso muy político, te diría, con naturalmente ratificación de metas económicas, algunas tal vez demasiado ambiciosas o por lo menos no están claros los mecanismos. También es cierto que hay que mirar ahora a fondo el proyecto en sí mismo, ¿no? A ver si ahí hay claves un poquito más precisas. Pero lo político, lo simbólico no es menor, Damián, porque el presidente ahí ratifica su compromiso con la estabilidad macroeconómica, con un superávit fiscal intertemporal. La institucionalidad todavía no está para asegurar eso, pero sí la convicción del actual gobierno. Bueno, y también da algunas señales al mercado, veremos si esto influye en las expectativas. Pero, por ejemplo, un dólar a 1.200 y pico a fin del año que viene, bueno, firmamos todos, ¿no? Claro. Hay que firmar para lograr que eso Y una inflación ocurra. de menos de 20%, uno dice, ¡buah! Claro, ¿cuál es el modelo? Bueno, ahí había economistas muy fuertes. Yo creo que algo muy importante ayer, no sé si lo notaste, fue la presencia de José Luis Daza, el nuevo viceministro que tendrá a su cargo la negociación con el fondo. Yo creo que ahí hay todo un capítulo que el presidente no tocó explícitamente, la salida del cepo, dónde van a llegar los dólares, como para efectivamente alcanzar las metas tan ambiciosas que propuso, ¿verdad? Y de hecho, un momento dijo, ¿no? La Argentina todavía no tiene acceso al crédito, todavía, ¿no? Fue muy claro que va a haber un intento por ese lado. Claro, tampoco está claro qué crédito, ¿no? Si es voluntario, si es Claro. con acuerdos más bien políticos o con algunos bancos, con un famoso repo, ¿no? Que es un préstamo de corto plazo con una garantía fuerte en bonos o tal vez en el oro que movieron a Londres. En fin, hay una cantidad de incógnitas allí que solamente el tiempo nos ayudará a develar, pero lo político yo no le quitaría importancia a esto. Sobre todo porque, bueno, el presidente volvió a polarizar con el kirchnerismo, no evitó algunas chicanas, ¿verdad? Y sobre todo, ahí hay algo para reflexionar en materia comunicacional. Un gobierno que, bueno, logró la presidencia gracias a la comunicación más bien original, agresiva, innovadora, pero ayer tuvo, por lo menos, yo diría, si no una derrota, un semáforo amarillo, ¿no? Porque el rating televisivo cayó abruptamente. Esto de, bueno, darle libertad a la gente, pero obligarlos a ver la tele, me parece que es una contradicción importante. Hay que ver después cómo funciona en las redes, ¿no? La multiplicación de los fragmentos que van muy dirigidos a su público, a ver si de ese modo sí llega a transmitir lo que quería. Lo que pasa ahí, Damián, es que te corres el riesgo de evangelizar al evangelizado, ¿no? Y no llegar al conjunto de la sociedad. Que el presidente Milei mantiene todavía un nivel de apoyo relativamente alto, pero ya hay segmentos que lo votaron, que lo apoyaron o lo apoyan en términos más bien conceptuales, generales, pero están empezando a sentir fatiga, cansancio y algún rechazo, sobre todo a la cuestión, bueno, no tanto económica, sino más bien política, la agresión a los medios, políticas que no se entienden en materia de transparencia, como por ejemplo esta regulación absurda del derecho a la información pública. En fin, ahí hay algunos elementos no económicos. El presidente enfatizó su rol de economista, el primer presidente economista. Yo diría, en un discurso político, lo político también dejó algunos elementos por discutir o por lo menos preguntas sin contestar. Y una de esas tiene que ver con los gobernadores, Sergio, porque de hecho fue uno de los ejes del discurso contra los gobernadores por el gasto público, pero son los que ahora van a tener que sentarse a la mesa con él para negociar este presupuesto. Y se nota que a veces pareciera que la muñeca política aparece y en otras no tanto, ¿no? Porque la semana pasada se notó cuán difícil es para este gobierno poder sostener algún tipo de acuerdo, ¿no?, en el Parlamento. Bueno, de hecho, ayer mientras escuchaba al presidente me acordaba del pacto de junio que se firmó, ¿te acordás? En julio, ¿no? Sí. El pacto de mayo. ¿Pero por qué? Porque ahí lo que quedó en claro es que este día de acuerdo de, bueno, cooperativamente, digamos, llegar a consensos para efectivamente volver
políticas de Estado, estos principios de austeridad que plantea el presidente, todo esto ayer estaba diluido, no Sí, hizo claro. ninguna mención de hecho, ¿no? Fue un eje, un centro de la vida política hace 2 meses y desapareció. Desapareció. Y de hecho, supuestamente iba a haber una comisión que iba a hacer un seguimiento, todo eso quedó de la nada, y este presupuesto de alguna manera plantea nuevamente al hiperpresidente definiendo lo que va a pasar en el país, incluyendo las provincias que tienen autonomía según la Constitución. Ahora, las provincias tienen una posibilidad también aquí, ¿no? Porque indudablemente si ellos tienen la posibilidad, si los gobernadores tienen la posibilidad de recuperar facultades que hoy están delegadas al gobierno nacional, bueno, claro, las provincias mejor administradas les ven muchísimo mejor y ahí puede haber una competencia interesante en términos de atraer inversiones. Hoy eso está más bien acotado justamente por un Estado nacional que, por ejemplo, la obra pública, bueno, concentra un montón de atribuciones. ¿Por qué? Porque esto no puede estar descentralizado, que cada provincia tenga su presupuesto, como ocurre en la educación y en la salud, también en materia, por ejemplo, de obras públicas, ¿no? Me parece que hay un debate que se abre un verdadero federalismo. Ojalá el presidente, más allá de la obsesión por el gasto público, tenga una visión más amplia, ¿no? Hablando de visión más amplia, Sergio, ayer la oposición prácticamente no estaba, o sea, sí tuvo el kirchnerismo que fue a polarizar, Milei también entró en el juego. Ahora, muchas de las bancadas dialoguistas, el bloque de Pichetto, el radicalismo, no estuvo. Y también muchos señalaban esta idea de el presidente viene, se mete en el Congreso. Esta formalidad ni siquiera existió de votar la autorización de la Asamblea para que el presidente hable ahí. Más allá de que son a veces detalles, tiene que ver también con el manejo institucional que a este gobierno le falta, ¿no? O sea, no termina de entender, parece, cuál es el rol que tiene el Congreso y cuál es el vínculo que tiene que tener la Casa Rosada con el Parlamento. Eso es fundamental, Damián, porque en democracia lo formal es el contenido, ¿eh? No hay cuestiones formales irrelevantes. Y yo creo que lo que vimos ayer no fue un atropello, pero fue, digamos, una falta de consideración a otro poder del Estado que tiene la misma jerarquía que el Poder Ejecutivo. En una república, el presidente no es más que Poder Judicial ni que Poder Legislativo, en absoluto, ¿eh? Y yo creo que ese respeto institucional es lo que le falta al discurso económico del presidente. Como vos sabés muy bien, toda la literatura económica en las últimas décadas enfatiza el papel de las instituciones. El presidente no habla de eso. Es como si el crecimiento económico, el desarrollo, descansara solamente en cuestiones económicas sencillas, en fórmulas casi de manual, digamos, de primer año de economía, y no tuviera en cuenta toda la literatura sobre el impacto de las instituciones en el desarrollo económico, que es lo que caracterizó a la literatura económica en las últimas tres décadas por lo menos, ¿no? Desde Douglas North en adelante. Esto para la audiencia por ahí es muy técnico, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que ahí hay un déficit enorme en el relato presidencial, en la visión del presidente, su diagnóstico de la realidad y también el tratamiento, me parece inadecuado, que hace de los otros poderes del Estado. Sergio, como siempre, un placer. Que tengas lindo día. Igualmente, Damián, hasta pronto. Inundación.